Mira, la derrota en la vida de un cristiano no es el punto final, es apenas un paso en dirección de la victoria. No desanimes, levántate, mira al Señor Jesucristo, sacude el polvo de la derrota y va enfrente. Nadie llega al punto deseado de la victoria sin haber sufrido algunas derrotas en el camino. Las derrotas nos enseñan primero a levantarnos, nos enseñan a no cometer los mismos errores, pero finalmente la victoria es de los justos. Vamos a la lección número 7 para el 17 de mayo del año 2025. El título de la lección para esta semana es Fundamentos de la Profecía. Y el propósito de la lección es mostrar que solo es posible cumplir la misión cuando se ha llegado a comprender el tema maravilloso de la gracia de Jesucristo y la santidad de Dios. Si no has entendido que Dios es santo, y si no has entendido que Dios es amor y que desea salvarte, ¿cómo vas a predicar el Evangelio? En otras palabras, ¿qué evangelio vas a predicar? Porque evangelio no son noticias de condenación. Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Y no existe mejor noticia que la noticia de que nosotros no teníamos salida, estábamos derrotados, fracasados en el pecado, pero el Señor Jesucristo nos amó, vino, murió en la cruz por nosotros para ayudarnos a vivir vidas de victoria. Entonces, cuando has entendido eso, estás listo a cumplir la misión de predicar el Evangelio. Vamos al primer subtítulo de esta semana, bajo el título de Estoy aquí, envíame a mí. Aquí veremos que no hay misión sin gracia. Vuelvo a repetir, la misión que Dios te confió no es decirle al mundo que está condenado porque es desobediente. La misión es llamar a las personas al arrepentimiento, pero para que tú prediques el Evangelio con fuerza, con autoridad, tienes que haber entendido el tema de la gracia. Con esto en mente vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Entonces dijo, ¿quién dijo? Isaías. Él escribe, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En la lección pasada, en la última parte, vimos que Isaías vio a Dios en su trono, en la plenitud de su gloria, guardado por sus serafines. Entonces ahora viene el texto que acabo de leer. Al ver esto, Isaías cayó como desmayado, diciendo, ay de mí, pobre pecador miserable que soy. Mis ojos han contemplado al Rey Jehová de los ejércitos. Entró en desesperación, entró en pánico, porque la semana pasada dije que a medida que te acercas a Dios, tú comprendes la santidad, la misericordia, el amor de Dios, pero comprendes tu pequeñez, tu insuficiencia, tu egoísmo. Cuando más lejos estás de Dios, ahí tú te crees bueno. A veces te crees tan bueno que te sientes en el derecho de apuntarle el pecado a las otras personas. Pero cuando tú te acercas de Dios, comprendes la santidad de Dios y tu pequeñez, tu pecado, tu insuficiencia, tu miseria. Por eso Isaías clama y dice, ay de mí, mis ojos han visto al Rey. Se siente perdido, se siente acabado. Pero entonces un serafín aparece, toma con una tenaza un carbón encendido del altar. Altar, esta palabra es clave, altar. No hay salvación sin altar, no hay salvación sin sacrificio.
serafín toma con una tenaza un carbón encendido y coloca en los labios de Isaías, y después le dice: estás perdonado, estás limpio. Y solo después de esa experiencia, cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a proclamar mi evangelio? Isaías dice: heme aquí, estoy aquí, envíame a mí. Quiere decir, en el corazón de una persona que ha sido perdonada, transformada, tocada por la gracia maravillosa del altar, en la vida de esa persona surge el deseo natural de salir corriendo y proclamar el evangelio. Cuando alguien no tiene ganas de comunicar a otro lo que Jesús hizo en su vida, es porque Jesús todavía no ha hecho nada en la vida de esta persona. Por eso, el primer paso, si tú quieres volverte un misionero, un predicador del evangelio, es encontrarte personalmente con Cristo, contemplar su santidad, su misericordia, su amor, reconocer tu insuficiencia, tu pecado, ser tocado por la gracia maravillosa de Cristo, y entonces sí, estás dispuesto a decir: Señor, heme aquí, envíeme a mí. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. En esta parte 2 vamos a hablar de los 2 querubines. Antes de seguir con el estudio, quiero decirte que en este estudio y en otros vas a escuchar mucho hablar de serafines y querubines. Hay una diferencia entre ambos, pero no me voy a detener a explicar esa diferencia ahora, porque no es el propósito de la lección, pero siembro una duda en tu corazón para que tú investigues en la Biblia cuál es la diferencia entre serafines y querubines. Evidentemente, por el texto que acabamos de leer ya en la primera parte, los serafines son guardianes de Dios, adoradores de Dios, declaran la santidad de Dios: santo, santo, santo. Están siempre al lado de Dios, no porque Dios necesite adoración, sino porque ellos de alguna manera representan la santidad de Dios. Recuérdate que cuando Isaías se siente pecador, un serafín toma una brasa encendida del altar y purifica sus labios. Ya los querubines, y vamos a hablar ahora de los 2 querubines que quedaron guardando el jardín del Edén después de la caída del pecado, ellos son guardianes del camino hacia Dios, son guardianes de lo que es sagrado, de lo que es santo. Entonces vamos al texto de Génesis 3:24. Dice así: echó pues fuera al hombre, ¿quién? Dios, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Aquí ya no se habla de serafines, sino de querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabes? En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Si el ser humano comiese del árbol de la vida, tendría vida para siempre. Pero ahora el ser humano había pecado, y el pecado no podría perpetuarse para siempre. Es por eso que Adán tuvo que salir del jardín, para no echar mano, para no comer del árbol de la vida. Ahora él se había apartado de Dios por causa de su desobediencia, se había alejado de la fuente de la vida. Pero también la semana pasada ya vimos que a partir de ese momento la humanidad se dividió en 2 grupos. Unos continuaron sirviendo, amando a Dios, y otros se alejaron completamente de Dios, construyeron ciudades, se rebelaron contra Dios. Bueno, este acto podría parecer un acto radical de parte de Dios. Estás fuera, no entras nunca más. Mas no es así. ¿Por qué? Porque el hecho de que Adán y Eva no podían volver al jardín del Edén no representaba una prohibición, sino más bien esperanza. ¿Por qué esperanza? El verbo poner, porque el texto bíblico dice que Dios puso 2 querubines para guardar la entrada al Edén. Ese verbo poner en hebreo es el verbo shakán, que tiene que ver con el santuario.
¿Y qué tiene que ver el santuario? Dios un día le dijo a Moisés, y a hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Shakán. O sea, el hecho de que Dios colocó 2 querubines en la puerta no era prohibición, era la expresión del amor de Dios, de que deseaba continuar habitando con sus hijos a pesar de que sus hijos le habían desobedecido y se habían apartado de él. De esta palabra Shakán viene también la palabra Shekinah. ¿Y qué tiene que ver Shekinah? Tú conoces la Biblia. En el santuario que Dios mandó a Israel levantar, allí al fondo en el lugar santísimo estaba el Shekinah. ¿Y qué representaba el Shekinah? La presencia de Dios. Quiere decir, el pecado nos aparta de Dios, pero Dios no se aparta del hombre. Dios busca al hombre, Dios llama al hombre. Oh, querido, el pecado te hace sufrir, el pecado te destruye, pero Dios te ama. Dios es Dios de restauración. Dios quiere que regreses. ¿Por qué que regreses? Porque Él es amor, Él no te puede obligar. Tú tienes que querer, tú tienes que ir a Él voluntariamente. Pero no tengas miedo, ve cómo estás, cómo te encuentras y serás restaurado por Él. Quiere decir, los 2 querubines en el jardín del Edén, en vez de representar prohibición, expresaban el amor de Dios, la insistencia de Dios, la voluntad de Dios de permanecer con el ser humano por donde él fuera, de llamarlo siempre al arrepentimiento. Vamos ahora a la tercera parte del estudio, hablando como carbones encendidos. Y aquí veremos que la gracia de Cristo no disminuye la santidad de Dios. No es porque Dios te ama, no es porque Dios te perdona, que Dios acepta el pecado, no, de manera ninguna. Y vamos a leer lo que dice Ezequiel 1, versículos 4, 5 y 10. Voy a ir leyendo y comentando. Dice, y miré, y he aquí que venía del norte. Esta es una visión que Ezequiel tuvo. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Percibe esta expresión, un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, fuego envolvente, resplandor. Y en medio del fuego, nuevamente la palabra fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Mira la palabra, fuego envolvente, resplandor, en medio del fuego, fuego refulgente. Y continúo leyendo. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, en este texto nosotros vemos a los querubines. Uno con cara de hombre, otro con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de águila. Estamos estudiando este trimestre que los símbolos expresan algunas verdades que necesitamos entender. El peligro es llevar todo a la literalidad. Estos querubines evidentemente son seres celestiales reales, pero su aspecto mostrado en la Biblia, a veces de una forma, a veces de otra forma, son símbolos que expresan la sabiduría, el deseo de protección divina hacia el ser humano. En fin, esto hay que tener en cuenta. Los querubines en la Biblia están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis aparecen los 2 querubines cubriendo la entrada del jardín del Edén. Y en Apocalipsis 4 encontramos a los querubines adorando al Señor Jesucristo. Quiere decir, en toda la Biblia, este texto que acabo de leer es el texto de Ezequiel, casi en la mitad de la Biblia, que también menciona a los querubines. Los querubines tienen la misión de defender lo que es santo, de proteger lo que es santo, pero también de cuidar y dar sabiduría y dar poder y fuerza a los seres humanos cuando ellos necesitan de protección. A los querubines los vamos a ver bordados en la cortina. En el santuario celestial de Israel,
el lugar santo del Santísimo va dividido por una cortina. En esa cortina están bordados los querubines con esta descripción. En el libro de los Salmos se habla de los querubines de una manera poética, elocuente. Mira lo que voy a leer. Salmos 18, 10 dice así: cabalgó, se está refiriendo a Dios, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Es una poesía, es una figura poética. Dios cabalgando sobre un querubín, volando en las alas del viento. Vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado de cuando vemos figuras así llevar a la literalidad. No vas a imaginar que Dios anda volando, anda montado sobre un querubín que vuela por el aire, no. Esto quiere decir alguna cosa. La soberanía divina, el poder divino, todo está bajo su control. Los vientos, las tempestades, las fuerzas de la naturaleza, todo está bajo el control de Dios. Por causa del pecado muchas veces las cosas parece que salen del control divino, pero Dios nunca perdió autoridad, nunca perdió su poder. A los querubines los vemos también cubriendo el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario de Israel. En otras palabras, Dios siempre quiso en la Biblia expresar que a pesar del pecado, Dios no desistió del hombre. A pesar de la rebeldía humana, Dios no lo abandonó. El hombre abandona a Dios, pero Dios no abandona al hombre. Y esto nos lleva a la cuarta parte, hablando de que Dios desea estar entre su pueblo. Mira, en el desierto, el pueblo de Dios se movía mientras caminaba en el desierto rumbo a Canaán, se movía cada vez que la nube se movía. De noche lo acompañaba la columna de fuego que representaba a Jesucristo. De día la nube protectora que representaba a Jesucristo los guiaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y solo el pueblo levantaba el acampamento para seguir camino cuando la nube empezaba a moverse. Pero si la nube llegaba, el pueblo de Israel armaba su campamento, levantaban sus tiendas de una manera interesante, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, y en medio del santuario. ¿Por qué? Porque Dios expresa una vez más su deseo de estar entre los seres humanos. Dios no abandona al hombre. ¿Acaso Israel en el desierto no era un pueblo que constantemente estaba cayendo en el pecado? Constantemente reclamando, constantemente mirando al pasado, queriendo volver a Egipto, reclamando por falta de agua, reclamando por falta de pan, reclamando porque la ropa estaba vieja, reclamando por el calor, reclamando por el frío, porque los seres humanos somos así, reclamones por naturaleza, después de la entrada del pecado al mundo, porque antes del pecado el hombre reflejaba la gloria, el carácter de Dios. Ahora con nuestro carácter destemperado, ¿no? Nuestro carácter distorcido, pues somos reclamones de primera. Pero Dios expresaba al pueblo de Israel en esas figuras, por ejemplo, en la manera de levantar el campamento. Dios expresaba al pueblo que quería estar en medio de ellos. Hoy también nosotros, queridos, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios quiere estar en nuestra familia. Dios quiere estar en tu empresa, en tu trabajo. Bendito tú si antes de comenzar la jornada diaria clamas a Dios, suplicas su gracia y te dejas conducir por Él. Los querubines pues están a lo largo de toda la Biblia, siempre expresando el deseo divino de proteger a su pueblo, de estar con su pueblo, de alcanzar con su gracia a su pueblo, pero demostrarle que aunque su gracia es abundante, su santidad no disminuye en nada. Y esto es lo que los seres humanos a veces no logramos entender, porque hoy día muchas veces aceptamos la gracia de Cristo, pero no queremos aceptar su santidad. Queremos manipular la gracia de Cristo para esconder nuestra manera humana de vivir. No queremos adaptar nuestra vida a los principios divinos, queremos adaptar los principios divinos a nuestros gustos y preferencias. Y las cosas no son así.
Y en este estudio estamos viendo que aunque Dios es gracia y Dios te ama y es misericordia, su santidad es inmaculada. La santidad divina representada por los serafines y por los querubines. Terminamos la lección hablando de la caída de Lucifer. Oh querido, Lucifer estaba al lado de Dios, junto al trono de Dios, en presencia del Padre. ¿Por qué dio cabida en su corazón a la rebeldía? ¿Por qué quiso sacar a Dios del trono y colocarse a Él? Nunca lo vamos a entender, es un misterio. Pero leamos lo que dice Ezequiel 28, 14 y 15. Dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tú querubín, grande cubridor. Lucifer era un querubín, no era un serafín. ¿Cuál era la misión del querubín? Defender el territorio de santidad de Dios. Pero en lugar de defender a Dios y su santidad, él quiso retirar a Dios y colocarse en el lugar de Dios. Solo hay dos caminos de llegar al Padre. Humanamente pensar en seguir el camino de Lucifer te va a ir mal. La otra manera de llegar al Padre es siguiendo a Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Querido, esta vida puede ser dura, pero te digo una cosa, de todo corazón, las cosas malas de esta vida van a acabar. Vas a llegar al Padre por el camino de Jesucristo. No por tus buenas obras, no por tus consecuciones humanas. Así que no te desesperes si has fallado, pero levántate inmediatamente. Tómate de la mano poderosa de Jesucristo, síguelo. Él te va a llevar al Padre y vas a habitar con Él seguro por toda la eternidad. Dios te bendiga, un abrazo. Mira, me emociona cada vez que veo los comentarios que ustedes colocan y lo que realmente toca mi corazón es saber que unos oran por los otros. Hay mucha gente que pasa por el valle del dolor, de la sombra. Muchas madres piden que ore por sus hijos. Muchos padres piden que ore por el hogar que está siendo destruido, en fin. Pero lo interesante es que inmediatamente entra otra persona diciendo, estoy orando por ti. Gracias a Dios por ustedes. Son un equipo fabuloso. Somos una familia. No nos conocemos. Nunca nos hemos visto. A veces caminando ahí en los aeropuertos, viajando en los aviones, se acercan de mí personas que dicen, pastor, yo escucho su lección todas las semanas. Qué alegría conocerlo. Es una familia. Somos una familia linda. Pues que Dios te bendiga, que a pesar de que en esta vida enfrentamos luchas, dificultades, la esperanza no se apague en tu corazón, la fe, la confianza de que no estás solo. Hay una grande familia apoyándote con oraciones y Jesús está en el comando de tu vida. Y si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Vamos al estudio de la lección número 11 para el 14 de junio del año 2025. El título de esta lección es Ruth y Esther. Y el propósito de la lección es mostrar que en las historias de Ruth y de Esther, dos mujeres de la Biblia extraordinarias, hay vislumbres de lo que va a suceder en los tiempos finales antes de la vuelta de Cristo. Entonces vamos a la primera parte del estudio bajo el subtítulo de Hambre en la casa del pan. Belén, la ciudad donde vivía Noemí, su esposo y sus hijos. Belén quiere decir en hebreo la casa del pan. Y sin embargo, a esa casa del pan un día llegó la hambruna. ¿Por qué? Porque el hecho de que estamos en Belén
no quiere decir que muchas veces no puede haber hambre. ¿Qué? El hecho de que estás en la iglesia de Dios no quiere decir que muchas veces no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque tú perteneces a la iglesia de Dios, pero ese hecho no te salva. Ese hecho no es suficiente. Tú tienes que vivir una vida de comunión permanente, no solamente con la iglesia, sino con el Señor de la iglesia, con la piedra fundamental de la iglesia que es Cristo, con la base de esta iglesia que es Cristo. No apenas con la iglesia. Pero el problema en los tiempos de Israel era que la confianza estaba depositada en Belén, muchas veces en el templo, muchas veces en el santuario, pero a veces perdían su conexión con Dios, se desviaban y entonces las consecuencias del pecado aparecían. El castigo, el escritor bíblico le llama castigo divino, pero como perdían la conexión de Dios, pues a veces no llovía, había sequía, en consecuencia hambruna. Y en la casa del pan, que era Belén, hubo una hambruna. Leo el texto bíblico, Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, la casa del pan, ¿no? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer, que era Noemí, y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fueron circunstancialmente para Moab, circunstancialmente porque había hambre en Belén. Pero no deberían haber ido para quedarse. Sin embargo, se quedaron, porque así somos los seres humanos. Estamos pasando por este mundo de dolor, de tristeza, circunstancialmente, porque un día Adán y Eva fallaron, se desligaron de Dios, se apartaron de Dios, desobedecieron. Ahora, circunstancialmente estamos caminando por el desierto de esta vida, pero recuérdate, circunstancialmente no es para quedarnos aquí. Elimelec, Noemí, sus hijos fueron a Moab, al desierto, circunstancialmente, no para quedarse, pero ellos se quedaron. Y hoy muchas veces nosotros tenemos la tendencia de creer que aquí esta tierra es nuestro hogar. Entonces trabajamos para vivir aquí, construimos cosas aquí, echamos raíces aquí, como si el Señor Jesucristo no fuese a volver un día. Pero Él vendrá. Y hay de aquel que esté arraigado a esta tierra. Yo trabajé entre los nativos de la ceja de la selva allá en mi país, ya lo dije muchas veces, y a veces yo les enseñaba a los hermanos que la venida de Cristo iba a ser sorpresiva y que estábamos en esta vida circunstancialmente. Y yo tenía una ilustración muy bonita porque la yuca, la mandioca, es parte del cultivo de los nativos allá. Y tú sabes que la yuca es una raíz, pero hay un momento cuando hay que arrancar la raíz, la yuca, hay que cosecharla, porque si tú dejas que la raíz crezca, llega un momento en que tú con la mano ya no la puedes sacar. Entonces nosotros tenemos que recordar que somos así como la mandioca. No podemos echar raíces en este mundo para que cuando llegue el día de la gran cosecha, pues los ángeles nos
arranquen fácilmente. No, pero muchas veces creemos que este mundo es nuestra tierra, nuestro hogar. No, no, no. Estamos aquí circunstancialmente, recuérdate eso. Vamos a la segunda parte del estudio. El título es Ruth y Boaz. Gracia no es merecimiento, es gracia. No te voy a contar toda la historia que tú conoces muy bien. Allá en Moab murió Elimelech. Murió también Malón y Quelión, los hijos. Pero ellos dos se habían casado con mujeres moabitas. Y quedó viuda Noemí con sus dos nueras. Y Noemí dijo, ha llegado el momento de regresar. Es interesante. Mientras su esposo y sus hijos estaban vivos, ella nunca pensó en volver a Belén, a su verdadera casa. Pero cuando llegó la tragedia, ahí se acordaron que Moab no era su tierra. Se acordó que era hora de volver a casa. A veces nosotros también nos olvidamos que esta tierra no es nuestra tierra. Y cuando vienen tragedias y golpes de la vida, ahí nos acordamos que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Bueno, llegó el momento en que Noemí decidió volver. Y sus nueras fueron con ella, pero en la mitad del camino, una de ellas regresó para su tierra. Pero Ruth decidió acompañar a su suegra. Le dijo, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y fue. Ahora, Ruth era de Moab, moabita. ¿Quién fue Moab? Para que tú entiendas. Moab fue un fruto del incesto de las hijas de Lot con Lot. Hicieron emborrachar al padre, estuvieron con el padre y uno de los hijos se llamó Moab. O sea, aparentemente Moab, y creció en el desierto, pues sin Dios, no prestó atención a Dios, hizo lo que quiso. Entonces la tierra de Moab era una tierra que no reconocía a Dios como su verdadero Dios. Moabita es el ejemplo de seres humanos que un día conocen el Evangelio, conocen al verdadero Dios y deciden seguirlo. Ya no siguen a hombres, ya no siguen ideas, ya no siguen filosofías, siguen a una persona, a la persona maravillosa de Cristo. Ahora leo el texto. Aquí, bueno, voy a terminar de contar para entender este mensaje. Cuando llegaron a Belén, pues no tenían nada. Y entonces eran pobres, dos viudas, Noemí y Ruth. Entonces, ¿qué pasa? Ruth decidió ir a cegar a las tierras de un hombre llamado Boaz. Y ahora vengo al texto bíblico para que entiendas ya la historia. Ruth capítulo 2 versículos 8 al 10 dice así. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Por qué he hallado gracia delante de ti, vos, si yo soy extranjera? Vos aquí es un símbolo del Señor Jesucristo. ¿Por qué hemos hallado gracia ante los ojos de Jesús? Si éramos extranjeros y advenedizos, pecadores, si nacimos en pecado y vivimos toda nuestra vida en pecado, ¿por qué de repente nos encontramos con Jesús y Él nos acepta como si nunca hubiéramos sido extranjeros, como si nunca hubiéramos sido pecadores? Y Él nos ofrece su gracia maravillosa. ¿Por qué? Nunca lo vamos a entender, porque gracia es gracia. Es un misterio, porque los seres humanos no sabemos dar gracia. Nosotros los seres humanos pensamos que todo en la vida vale por merecimiento,
¿Por qué recibo mi sueldo? Porque he trabajado. ¿Por qué me dan la medalla de oro? Porque he estudiado. ¿Por qué entro al examen? Porque he revisado bien la materia. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan con gracia, no pagas. Si la salvación fuera por merecimiento, nadie se salvaría, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios que la salvación es por gracia, no pagas, es gratis. Recibes solo por la misericordia del Señor Jesús. En la tercera parte veremos a vos como redentor. Pero primero leo el texto de Ruth 3, 12 y 13. Dice así: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, estas son palabras de vos, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él, el pariente más cercano, te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿Qué quiere decir este texto? Es que en aquellos tiempos habían costumbres diferentes de nuestros días que tal vez hoy día no podemos entender. En primer lugar, una viuda parecía una mujer sin esperanza, a no ser que un pariente del esposo decidiese redimirla, o sea, casarse con ella. Y entonces Noemí le dijo a Ruth: mira, vos te puedes redimir, porque vos es pariente de Elimelech, que fue mi esposo. Entonces, ya que tú estás viuda, él se podría casar contigo. Y entonces volveríamos a ser una familia. Tú volverías a tener la dignidad de una esposa y no a sufrir el desprecio de una viuda, porque en aquellos tiempos infelizmente era así. Pero vos le dijo a Ruth: mira, yo estoy listo a redimirte, pero hay alguien que puede reclamar que tú le perteneces, porque hay un pariente más cercano. Si él no te redimiere, yo te redimo. Ahora, ¿quién es? Si Jesús está simbolizado por vos, si Jesús es nuestro hermano mayor que quiere redimirnos, ¿quién es ese pariente cercano que podría reclamar? ¿Sabes quién es? El diablo. Porque el diablo se considera dueño de nosotros. El diablo se considera dueño de este mundo. Recuérdate que cuando Moisés murió, y en el libro de Judas encontramos eso, el diablo, cuando Jesús quiso reclamar el cuerpo de Moisés, el diablo apareció y comenzó a haber una lucha. Porque el diablo cree que porque hemos pecado le pertenecemos. El diablo cree que porque hemos caído somos de él. El diablo se cree con derecho a nosotros. Pero Jesús, simbolizado por vos en esta historia, dice: mira, yo estoy listo a redimirte. Entonces, querido, tenemos que tener la confianza necesaria que Jesús nos ama, que Él es maravilloso, que tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Así con tus defectos, con tus errores, con tus traumas, a veces con tu carácter todo torcido. Eres precioso a los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no te ve como lo que eres, Él te ve como lo que un día vas a llegar a ser transformado por su amor. Llegamos ahora a la penúltima parte. Ya dejamos de hablar de Ruth, ahora vamos a hablar de Esther. En primer lugar tenemos que hablar de Amán y de Satán. ¿Quién era Amán? Un general que se hizo poderoso, muy poderoso. ¿Por qué el subtítulo dice Amán y Satán? Porque ambos, Amán y Satán, ambicionaron el poder y lucharon para tener poder. Ahora, leo Esther capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo
ni se arrodillaba, ni se humillaba. Te voy a explicar un poco el contexto. Amán, lleno de poder, ambicioso de poder, una vez que tuvo el poder, quiso que todo el mundo se arrodillase ante él. Pero allá también estaba el pueblo de Israel, temeroso de Dios. Y Mardoqueo, tío de Esther, líder del pueblo judío ahí, dijo: no podemos arrodillarnos delante de ningún ser humano. Ahora, en esta historia nosotros vemos vislumbre de lo que va a suceder en el fin. Porque antes de la venida de Cristo, surgirá un poder político religioso que obligará a todas las personas a adorarlo. Pero el pueblo verdadero, temeroso de Dios y estudioso de su palabra, no se arrodillará. Adorará únicamente a Dios. Ese poder político religioso distorsionará la Biblia, la ley de Dios. Colocará cosas que no están en la palabra de Dios y obligará a las personas a obedecer. Pero los hijos de Dios no se doblegarán, serán fieles únicamente a la palabra de Dios. Y eso provocará persecución. Así como cuando Mardoqueo no se arrodilló delante de Amán, Amán soltó la persecución encima de ellos, pena de muerte. El pueblo de Dios en los días finales también correrá peligro, a no ser que decida doblegarse ante ese poder político religioso. Pero si quiere ser fiel a Dios, tendrá que sufrir persecución. Y eso es profético. Dios, el propio Señor Jesucristo, en Mateo 24, anunció que en los últimos días los fieles hijos de Dios serían perseguidos. Ahora viene la quinta parte. Para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué? Porque por esas circunstancias, mira, te aconsejo dos cosas. Lee el libro de Ruth y lee el libro de Esther. Son libros cortos, para que tengas una idea completa de todo lo que estoy hablando, porque yo no puedo comentar todos esos dos libros, el libro de Ruth entero y Esther entero, en el tiempo que tengo. Pero entonces, ¿qué pasa? Esther se casó con el rey. Y esa es una historia bonita también que no la voy a contar. Esther se casó con el rey. Esther era la reina, por eso le llamamos la reina Esther. Y Mardoqueo, cuando Amán soltó la persecución sobre el pueblo judío, obediente de la palabra, Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther: Esther, para este momento has llegado al reino. Habla con el rey. Es que nadie hablaba con el rey, ni la esposa, sin el permiso del rey. Pero era urgente que Esther hablase con el rey para defender a su pueblo. Y en esas circunstancias es que Mardoqueo le dijo a Esther: para esta hora has llegado al reino. Aquí hay una lección interesante. ¿Por qué eres tú el general de la policía de tu país? Para esa hora has llegado al reino. ¿Por qué eres un ministro de algún ministerio en tu país? Para eso has llegado al reino. ¿Por qué has llegado a ser gerente de una empresa? Para eso has llegado al reino. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo de Dios. Para ayudar al pueblo de Dios. Y yo conozco muchas autoridades políticas, civiles, militares, muchos líderes de empresas que ejercen funciones claves y que ahí donde están, todos los respetan porque ellos no esconden el hecho de ser hijos de Dios, temerosos de Jesús, estudiantes de la palabra de Dios. Y muchas veces la influencia de esas personas es ejercida para ayudar al pueblo de Dios y para ayudar a defender los principios y valores divinos. Oh, querido, yo no sé quién eres tú, dónde estás, en qué trabajas, pero donde estás, Dios tiene un papel para ti.
una misión para ti. Tú puedes vivir el Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Que todos donde estás sepan que eres adventista, que eres hijo de Dios, que estudias la palabra de Dios, que predicas el Evangelio. Porque para esto has llegado al lugar donde te encuentras. Que Dios te bendiga, querido. Cuando mires al futuro, no mires con miedo. Viene la persecución. Esos días, por amor a los hijos de Dios, serán cortos. Porque finalmente vendrá Jesucristo. Y ahí sí, tú te gozarás por toda la eternidad con el Señor Jesús. Pero pastor, es que mi vida es... No, querido, no te preocupes con tu vida. Busca a Jesús. Ve a Él. Llora en su regazo. Y prepárate para su segunda venida. En el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Un abrazo.